tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a lo que es la unidad número 3 de lo que es el área de didáctica de las ciencias integradas. Para la unidad número 3 vamos a abarcar lo que es una de las primeras ciencias que viene siendo la química. A pesar de que pues nosotros eh, creamos que la química es, no está en nuestro alrededor, pues estamos equivocados. La química es una ciencia que está desde el cocinar un alimento hasta el respirar. El proceso de nosotros de respirar, eso ya tiene que ver con un proceso químico. Entonces, durante la unidad y durante nuestra clase del día de hoy, vamos a trabajar con ciertos conceptos muy básicos, pero pues son necesarios que los conozcamos y más por la carrera que nosotros estamos trabajando, ¿sí? O que estamos estudiando en este caso. Entonces, iniciamos con lo que es primero lo que es la materia. Nosotros en el caso de la química, nosotros conocemos muy bien que viene siendo una ciencia, pero que va a ser extremadamente experimental, ¿sí? Pero que pues esa área que es tan experimental va a estudiar algo que para nosotros va a ser conocido como la materia. Y es que la materia, cuando nosotros hablamos de materia, va a ser aquello que va a tener una masa y que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? La química va a estudiar a esa materia, a esa sustancia, a ese elemento, a esa reacción, ¿sí? ¿En cuanto a qué? Va a estudiarlo en cuanto a los cambios, va a estudiar en cuanto a su composición, qué cambios, si hay un cambio de color, si hay un cambio de estado de agregación, si hay algún cambio en su punto de fusión y su punto de ebullición, por ejemplo. En tanto a la composición, ¿qué lo compone? ¿Sí? ¿Qué compone a esa materia como tal? Por ejemplo, vamos a trabajar con el caso del agua. La materia viene siendo la sustancia o el compuesto llamado agua. En cuanto a los cambios, nosotros el agua lo podemos tener en puede existir cambios de estados de agregación, es decir, nosotros podemos conseguir a este compuesto en estado sólido, líquido y gaseoso. Puede ser que nosotros le hagamos algún otro cambio como tal. En cuanto a su composición, ¿bajo qué o qué compuestos lo componen, qué elementos lo componen a él? Entonces, por ejemplo, el agua está compuesta por lo que es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces ya sabemos cómo está compuesto esta sustancia. Las propiedades, cuál es su punto de ebullición, cuál es su punto de fusión, cuál es su densidad, cuál es su masa como tal molecular y su parte de estructura, cómo es esa estructura de ese compuesto. Entonces, todas estas cuatro eh, características la va a estudiar lo que es la parte de la química. Ahora, esa materia, pues, la podemos conseguir de forma tangible y de forma intangible. Aquella materia que es tangible es, por ejemplo, el agua, puede ser las rocas, puede ser una mesa, puede ser un teléfono, puede ser un collar. Ahora, intangible es aquello que yo no logro tocar, ¿sí? En este caso, vendría siendo lo que es el aire, es una de las cosas que pues nosotros sabemos que es materia, pero que no lo podemos tocar. Entonces, también hablamos de que materia es todo aquello que también puede ser considerado como energía condensada. Sin embargo, pues esta materia va a presentar ciertas propiedades que lo van a ser características propias de él o propiedades no características, es decir, propiedades que pues sencillamente van a tener los otros compuestos y que no lo van a hacer, no lo van a poder identificar a ese compuesto por esas características. Esa materia, pues como les acababa de mencionar, pues va a presentar ciertas fases. En este caso, va a presentar fases o en otro se puede también conocer como estados de agregación. Es decir, la materia puede estar en fase gaseosa, puede estar en fase sólida y en fase líquida. En fase gaseosa encontramos lo que es el aire.
En fase sólida puede ser las rocas y en la fase líquida puede ser el agua. Entonces, ya conociendo qué es la química, qué estudia la química y qué va a estudiar la química de eso que va a estudiar, entonces pasamos a lo que es conocer esos estados de agregación que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, nos habla que la materia se presenta básicamente en tres estados, los cuales son líquidos, sólidos y gaseosos. En este caso, pues, nosotros conocemos que el estado sólido viene siendo un estado de agregación de la materia en el cual las partículas ocupan posiciones fijas, dándoles a las sustancias una forma definida. Presentan enlaces muy fuertes y por esta razón tienen poca libertad de movimiento. Se presentan en dos formas principales, cristalinos y amorfos. Un ejemplo claro que, pues, por ejemplo, se puede explicar este contenido a niños, pues es hacerlos a ellos imaginar que tú colocas dentro de una caja pequeña 20 niños. Estos 20 niños pues van a estar chocando, ¿sí? Van a encontrarse uno con otro pegaditos y ellos no van a tener esa posibilidad de movilizarse. Entonces, eso mismo pasa con los que son los átomos, las moléculas, dentro de cuando se encuentran en fase sólida. La fase sólida me tiene compactado lo que es esas moléculas, esos átomos, y por lo tanto no los deja movilizar. Y siempre ocurre que ellos van a tener una forma definida. Por ejemplo, el agua, cuando nosotros lo colocamos en recipientes para hielo, ¿sí? Nosotros vemos que cuando él ya está solidificado, vemos que ellos toman una forma particular muy diferente a la que tenía al inicio. Entonces, y aparte es compacto, es sólido. La palabra lo dice, estado sólido. Entonces, allí es una de las primeras estados de agregación. Entonces, vamos a trabajar en base a los estados de agregación con base a lo que es el compuesto o, en tal caso, la sustancia agua. Vamos a nuestro segundo estado de agregación, que viene siendo el estado líquido. El estado de líquido en el cual las partículas de una sustancia están unidas débilmente y por ello se pueden movilizar y por consiguiente cambiar su forma dentro de un volumen definido. Esta propiedad de sus partículas permite que un líquido tenga fluidez y por ello tome la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando yo hablo del líquido, yo le coloco siempre a los estudiantes, por ejemplo, que se imaginen que ya esa caja inicial que los tenía, que estaban unos pegaditos a otros, yo les coloco en una caja más grande donde ellos se pueden movilizar, pero sin embargo hay un choque entre ellos. ¿Por qué? Ese choque hace que pues tenga esa fluidez y ese movimiento, esos espacios permiten a que esas partículas se puedan movilizar. Sin embargo, este estado de agregación pues lo dice muy claro. Ellos adoptan la forma del recipiente. Si tú colocas, por ejemplo, un litro de agua en un envase de plástico que sea de forma cilíndrica, pues va a tomar esa forma cilíndrica el líquido que tú estás agregando. Pero si tú colocas esa misma cantidad de agua en un recipiente cuadrado, pues él va a tomar esa forma como tal. Entonces, el líquido pues se adapta a lo que es el recipiente y a su vez se adapta y va a tener un volumen definido como tal. Entonces, ese sería nuestro segundo estado de agregación y en este caso, pues la imagen no la dice, es el agua que nosotros conocemos cotidianamente. Nuestro tercer estado de agregación es el estado gaseoso. Es un estado de agregación de la materia en el cual las fuerzas de atracción entre las partículas de una sustancia son muy débiles, permitiendo el movimiento a enormes velocidades. Los gases se caracterizan por no tener un volumen definido. En este estado de agregación, las partículas se encuentran en movimiento continuo y por ello las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que los contienen. Un gas empuja constantemente en todas las direcciones y por esta razón los gases llenan por completo. Entonces, allí yo les digo, sigan imaginándose ese mismo
ejemplo que yo les estoy dando. Ahora imagínense que ya no es una caja pequeña, ahora ya no es una caja mediana, sino ahora les doy libertad, por ejemplo, que estén en cancha. Allí todos mis estudiantes van a tener una libertad, ¿sí? De poderse movilizarse con más rapidez y a su vez, pues los choques van a ser más rápidos, ¿sí? Y ellos van a lograr chocar con lo que son las paredes, en este caso de la cancha, o con lo que consigan a su alrededor. Esto mismo sucede, por ejemplo, en el caso del agua. El agua, cuando está en fase sólida, lo conocemos como el hielo, ¿sí? O agua en fase sólida. El agua líquida, el agua que nosotros tenemos como tal. Pero cuando nosotros lo colocamos dentro de una olla y le colocamos una temperatura a fuego como tal, pues el punto de ebullición del agua viene siendo de 100 grados centígrados. Ella va a aumentar y cuando llega a esa temperatura, a su punto de ebullición, pues empezamos a ver como ese gas. ¿Y dónde observamos o cómo podemos observar este gas? Primero porque es como un humo que va saliendo, ¿sí? Y segundo, si colocamos una tapa, pues fácilmente vamos a ver cómo esa tapa logra contactar o logra tener un choque con ella. Entonces, es más, hablamos de evaporación. ¿Cómo se logra el líquido evaporar? Si nosotros dejamos una olla allí por cierto tiempo, va a llegar el momento en que la misma cantidad de agua que teníamos al inicio no es la misma cantidad que tenemos al final. Entonces también lo que es el estado gaseoso lo vemos en lo que es nuestra respiración. Entonces, esos vienen siendo los tres estados de agregación de la materia como tal y los principales que nosotros debemos enseñarles a nuestros niños y a nuestros estudiantes, pero pues desen cuenta que no es necesario como tal hablarles a ellos a un nivel de una terminología que ellos no conozcan, sino el tema de lo que es ese tema, pues se facilita haciéndolo hasta con ellos mismos dentro de nuestras aulas. Ahora hablamos de algo que es muy importante, que son las propiedades de la materia. Estas propiedades de la materia, nosotros cuando vimos en lo que fue el mapa conceptual inicial, hablamos que habían propiedades características y propiedades no características. Y entonces yo les decía a ustedes que habían propiedades donde pues lo hacía particular de él y propiedades que compartía o que podía compartir con otras. Entonces, por ejemplo, entre las propiedades generales o extensivas son propiedades de un cuerpo cuyo valor medible depende de la cantidad de materia. Estos son el volumen, el peso, la inercia, entre otros. Estas propiedades son como las propiedades no características. ¿Por qué son las propiedades no características? Porque sencillamente yo puedo decir, tengo 1 litro de agua, pero a su vez tengo 1 litro de aceite. Y si yo les coloco estas dos sustancias sin indicarles a mis estudiantes qué son o qué sustancias son, ellos a simple vista por el volumen no van a poder diferenciarlas. Para ellos poder diferenciarlas van a necesitar llevarlos a conocer su punto de ebullición, a conocer su estructura, a conocer su composición. Entonces, esas características, estas propiedades no características son esas, son la masa, el volumen, la temperatura, porque yo puedo hablar, dos ciudades se encuentran a 25 grados centígrados. Identifique qué ciudades son. A mí esa característica no me está diciendo absolutamente nada, sino me está diciendo 2 ciudades de 25 grados centígrados. Pudiese ser estado Táchira, por ejemplo, y pudiésemos hablar de lo que es el estado Barinas. No podemos definir cuál de los dos es porque es una característica que no es única o particular de un estado. Entonces, eso mismo sucede con lo que es el agua. Yo puedo hablar de 120 grados centígrados, por ejemplo. Dos sustancias que ebullen a 120 grados. Identificar la sustancia que ebulle a 120 grados centígrados. Puede dos sustancias diferentes ebullir a esa misma temperatura. Ahora, las propiedades intensivas o específicas, estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, sino de su naturaleza. Son importantes porque permiten distinguir a un cuerpo de otro. Puede ser la densidad, si son conductores de electricidad, su capacidad calorífica,
la elasticidad, la maleabilidad, los cambios de estados o químicos, la fuerza oxidante, la acidez, la basicidad, si es combustible, que la capacidad que tiene de combinación, si son electronegativos. Esas son propiedades como tal de ese elemento. Entonces, por ejemplo, ya cuando a mí me dicen el agua bulle a 100 grados centígrados, tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitros, eh, conduce o no conduce electricidad, su capacidad calorífica es de tanto, su estado líquido, su cambio de estado de sólido a líquido por medio de... Eso ya son características propias del agua, ¿sí? Entonces, cada una de esas sustancias pues tiene una particularidad y que lo hace diferente al otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, enseñar esto de las propiedades de la materia con nuestros niños o con nuestros estudiantes? Yo fácilmente les digo a ellos, dígame una característica que tengan todos en común. Entonces, por ejemplo, allí ellos les van a decir, por ejemplo, el color del cabello. Entonces, el color del cabello es una propiedad no característica porque el color de cabello, pues lo tenemos. El color marrón, por ejemplo, lo pueden tener 1, 2, 3 estudiantes míos. Pero si yo le digo, dígame una característica tuya que no tenga otro de tus compañeros, ellos fácilmente me podrán decir que la huellita dactilar, nuestro ADN, ¿sí? Alguna enfermedad en específico. Y sin embargo, las enfermedades vienen siendo propiedades no características, porque yo puedo decir el síndrome de Down, pero ajá. ¿Cuántos estudiantes no podrán tener síndrome de Down? Entonces, ya allí debo saber cómo jugar con nuestros niños o con nuestros estudiantes. Entonces, allí voy dejándoles algunas estrategias de cómo impartir este contenido a nivel de preescolar, a nivel de primario, a nivel de media general. También debemos conocer lo que son los fenómenos físicos y químicos de la sustancia. Entonces hablamos de fenómenos físicos, que son cambios que no involucran la obtención de nuevas sustancias químicas, por ejemplo, el cambio de estado. Entonces los físicos son aquellos que se pueden dar y que nosotros podemos observar. Por ejemplo, el agua puede estar, existe un fenómeno físico porque yo puedo llevar de lo que es de fase sólida a fase líquida o sencillamente de fase líquida a fase gaseosa o viceversa, de la fase gaseosa a fase líquida. Y esto no me va a cambiar a mí la composición de esa sustancia o no me va a dar una nueva sustancia. Si es agua, lo que le estoy cambiando es el estado en la que ella se encuentra. Si es un metal, pues lo que estoy es haciendo, por ejemplo, el bronce, lo puedo convertir en otra fase. Entonces, no me va a generar un fenómeno físico, no me va a generar una nueva sustancia como tal. Podrá haber algún cambio. Ejemplo, el papel, cuando tú tienes una hoja de papel, está en fase sólida, que es larga, ancha, corta, tiene picos, no tiene picos, o sea, esas son las características. Pero si tú lo llevas a lo que es lo colocas a quemar, pues hay un cambio físico como tal. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Ahora, los fenómenos químicos son cambios que implican la transformación de una sustancia a otra. Por ejemplo, la combustión, la oxidación, la reducción, la neutralización entre ácidos y bases, la digestión de los alimentos, la corrosión de los metales, hasta la fotosíntesis y la fermentación. Por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, la manzana se coloca marrón. Sí, los niños se van a decir sí porque se deja expuesta al aire. La manzana pues tiene elementos que son metálicos y esos elementos metálicos tienen una característica muy similar, muy particular, y es que ellos pues cuando entran en contacto con lo que es el oxígeno, ellos se oxidan y por eso ocurre lo que es ese color marrón característico, por ejemplo, en la manzana. En el caso del aguacate, igual, en el caso del cambur, igual. Entonces, esto sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos el clavo. Un clavo, o sí, un clavo está hecho de hierro.
El hierro, cuando tú compras un clavo en ferretería, pues te lo entregan que es brillante, es color plateado, es un color, pues, de una u otra forma es brillante, ¿sí? Porque los metales, pues, tienen esa característica. Pero si tú lo dejas expuesto a lo que es el aire, al agua, a lo que es sol, agua, el aire, todo eso, pues él va a ir tornando su cambio. Aparte de existir un cambio físico, existe un cambio químico también, porque él cuando entra en contacto, el hierro cuando entra en contacto con lo que es el oxígeno, forma lo que es el óxido férrico. Entonces ya allí ese cambio o ese entrar en contacto, esos dos elementos, en este caso el hierro con el oxígeno, pues me va a dar una nueva sustancia. Lo mismo que pasa con lo que es la digestión de los alimentos. Nosotros consumimos un alimento que va a ser transformado en otra sustancia, ¿sí? En nuestro cuerpo como tal. Entonces, ya allí podemos observar físicos y los químicos. Los físicos solo hay un cambio que es notorio en lo que es la parte de esa sustancia o de ese elemento, y en el cambio químico, pues aquellos que me van a dar una nueva sustancia por ese cambio que se está aplicando. Por ejemplo, aquí tenemos, ya hablábamos de la oxidación del hierro. El metal es brillante y lustroso y se transforma en óxido, un café rojizo. Por ejemplo, la ebullición del agua es un cambio físico porque el líquido se transforma en vapor. La ignición del azufre en aire es químico porque el azufre, que es sólido y amarillo, se transforma en dióxido de azufre, que es un gas sofocante. También tenemos lo que es pasar un huevo por agua hirviendo. Hay un cambio. La yema y la clara, que son líquidas, se transforman en sólidas y desnaturalizan lo que son las proteínas. La combustión de la gasolina también es químico porque el combustible líquido se quema y se transforma en monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Todo esto en estado gaseoso. Y la digestión de los alimentos viene siendo también un fenómeno químico, ya que los alimentos se transforman en nutrientes líquidos y desechos sólidos. Entonces, por allí ya sabemos ejemplos claros de cómo explicarle a nuestros niños la parte de lo que son los fenómenos físicos y químicos dentro del aula. Sin embargo, pues la materia no viene siendo clasificada según cómo esté compuesta. Por ejemplo, hablamos de sustancias puras y cuando hablamos de sustancias puras se refiere a una materia de composición o propiedades características que no varían con las condiciones físicas, pero sí varía con las condiciones químicas. Es decir, el agua, el carbono, el alcohol pueden estar en sólido, líquido y gaseoso, pues, y van a ser siempre la misma sustancia, no van a cambiar. Ahora, esas sustancias puras pueden ser desclasificadas en compuestos y en sustancias simples. Nosotros hablamos de compuestos cuando alberga o se refiere a una molécula como tal, es decir, a un compuesto. Hablamos del agua, podemos hablar de lo que es la gasolina, podemos hablar del monóxido de carbono. Cuando yo hablo de monóxido de carbono, hablo que tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, ya allí hablo de que no es un solo elemento. Y una sustancia simple habla sobre que es un átomo indivisible, es decir, los elementos de la tabla periódica: el litio, el nitrógeno, el azufre, el carbono, el cloro. Entonces, hay que tener claro cuándo es un compuesto y cuándo es una sustancia simple. Sin embargo, pues la materia también según su composición puede ser clasificada como las mezclas. Y cuando hablamos de mezclas, pues hablamos a que es la combinación de dos o más sustancias simples que mantienen sus propiedades, pero varían según las condiciones físicas y químicas. Por ejemplo, yo puedo tener agua más arena, eso es una combinación. Puedo tener limadura de hierro más arena, puedo tener lo que es también sencillo, una mezcla entre agua y mora, por ejemplo. Entonces, esas mezclas, dependiendo de su composición o cómo la podemos nosotros observar, va a estar clasificada en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, son aquellas mezclas que nosotros a simple vista no podemos identificar cómo está compuesta esa mezcla.
¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no podemos decir, por ejemplo, en el caso de la mezcla de las tortas, nosotros no podemos decir, por este lado tengo la harina, por este lado, en esta parte quedó la mantequilla, en esta parte quedó el azúcar, de esta parte quedó la leche, porque se supone que para yo crear una torta, pues todos los ingredientes deben estar compactados y a la vez unidos, mezclados. Por eso nosotros vemos muchas veces en las recetas que hablan de que hasta obtener una mezcla homogénea, es decir, que no se logra diferenciar esos elementos, esos ingredientes que nosotros colocamos. Ahora, en las mezclas heterogéneas son aquellas donde yo sí puedo observar cómo está esa mezcla compuesta. Por ejemplo, la tisana. Una tisana yo puedo identificar cómo o qué frutas le colocaron a esa tisana porque sencillamente yo puedo observar los trozos de manzana, los trozos de uva, los trozos de fresa. Lo mismo sucede con las que es las sustancias. Por ejemplo, una sustancia de bicarbonato a una concentración específica, yo no puedo decir cuando yo coloco bicarbonato con agua, yo disuelvo el bicarbonato, más no me debe quedar un residuo como tal. Ahora, si me queda un residuo es porque estoy saturando, estoy colocando más cantidad de bicarbonato que de agua. Entonces ya allí no hablo de una mezcla homogénea, pero si hablo de una mezcla heterogénea, puedo hablar de lo que es la limadura de hierro con arena. Yo logro diferenciar dónde está la limadura de hierro y dónde está la arena. Esto es la materia según lo que son las composiciones. Ahora, hay algo muy particular y es que nosotros debemos conocer qué son esos de elementos metálicos y los elementos no metálicos. Pues sencillamente los elementos metálicos se definen como los elementos químicos de gran densidad y casi todos son sólidos exceptuando el mercurio. Estos pueden ser elementos puros o tener aleaciones entre ellos. En la tabla periódica, los elementos químicos de mayor abundancia son los elementos metálicos. Sus características principales vienen siendo que tienen un brillo propio y son buenos conductores de electricidad y de calor. Los demás elementos son llamados como elementos no metálicos, teniendo características contrarias a los elementos. Entonces, por acá tenemos un pequeño cuadro, por ejemplo, hablamos de los metales, metaloides y no metales. En el caso de los metales, pues hablamos que tienen un brillo muy particular de ellos. La mayoría son plateados, con excepción de lo que es el cobre, que viene siendo algo rojo, el oro, que es amarillo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que es la tabla periódica o empezamos a ver algunos elementos por allí, vemos que, por ejemplo, el azufre como tal es de color amarillo, pero es opaco, no es como tal, no tiene brillo como tal. El bromo también es de color rojo y tampoco tiene brillo, es decir, carecen de brillo y poseen variedad de colores. En el caso de los estados físicos, es decir, en los estados de agregación, pues los metales son sólidos a temperatura ambiente. En caso contrario, el mercurio no lo es. El mercurio y el francio vienen siendo elementos que se encuentran en fase líquida. Y en el caso de los no metales, algunos son sólidos como el carbono, otros vienen siendo líquidos, otros pueden ser gaseosos como el oxígeno, como el hidrógeno también. Entonces, allí tenemos un cuadro muy sencillo donde nos indica como tal qué características tienen cada uno. Por ejemplo, en la conductividad, los elementos metálicos son conductores de electricidad, mientras que los elementos no metálicos son malos conductores tanto de calor como de electricidad. Es decir, caso ejemplo, el carbono es un elemento no metálico y con él no podemos conducir electricidad. Mientras en el caso de lo que es el cobre, nosotros con el cobre es un elemento metálico y podemos conducir tanto electricidad como calor. Entonces, finalizamos esta clase con la siguiente frase, pues en la vida eres maestro y aprendiz. Unas veces se toca enseñar y todos los días se toca aprender. Entonces, a veces, pues le tenemos algo de
miedo, ¿sí? A dar el tema de lo que es química y sin embargo, pues nosotros no debemos tenerle miedo a lo que es esta materia, ya que es un tema que se da en la vida cotidiana. Entonces, un gusto haberlos acompañado a ustedes en esta unidad curricular. La actividad quedará dispuesta a partir del día lunes con las instrucciones. Quedo atenta por el aula virtual. Gracias.